del tiempo y de la idea de la perspectiva. Cambia la forma de ver la arquitectura y de ver la vida, que directamente ya esto que el hombre tiene una mirada antropocéntrica, es decir, que está centrada en el hombre, que cuando uno entra a una obra de arquitectura, todo está determinado por ese punto de fuga. Todo se hace ya a medida de la mirada del hombre. Deja de ser importante, no deja de ser importante en realidad, hacer importante el hombre, aunque Dios sigue siendo importante y sigue siendo, mueve y causa guerras todavía, pero el hombre empieza a darse cuenta, que ya lo había hecho en la etapa del gótico, que vimos que trataba de conciliar la razón con la fe, ¿no? En el gótico el hombre trata de conciliar la razón con la fe. Acá trata de explicarle a todo a través del razonamiento, y del razonamiento matemático y de la filosofía platónica, ¿no? De las formas ideales. Y eso se va a ver en la arquitectura. En este punto específicamente que les pide la relación entre la perspectiva en el espacio y la historia del tiempo, es que en la perspectiva todo se ordena según la mirada del hombre. Esa mirada que hace que en la representación del espacio de 3 dimensiones a 2 dimensiones, yo ordene esto según lo que está más lejos o lo que está más cerca en el espacio. Me ordena el espacio. También esa mirada ordena el tiempo de acuerdo a lo que el hombre dispone y decide hacer. Ahí es algo que empieza a nacer acá, son las ciencias, el método científico que después se va a desarrollar. Había empezado, como decimos, con el gótico y la creación de las universidades y el repensar, digamos, y tratar de conciliar la fe y la razón. Acá la razón se impone de alguna manera para tratar de explicar las causas verdaderas, entre comillas, o las causas que se creían verdaderas y que producían los diferentes fenómenos y que explicaban todas las cosas, desde la vida a la ubicación, la rotación de los astros, lo que fuera. Trataba ya no de explicarse solo por la fe, sino también encontrar las razones, y las razones que se van a partir de ello creando las diferentes metodologías y naciendo a partir de este momento, digamos, las diferentes ciencias. ¿Se comprende? Sí, sí. Los otros grupos. Se fueron todos. Sí, se entiende, profe. Sí, profe, se entiende. Lo que queremos es que ustedes vayan como tomando nota y preguntando las dudas que tengan. Porque estamos cambiando de tema y estamos empezando un tema que es mucho más áspero, si se quiere, y que es más abstracto y que es más razonado, y que entonces las dudas que les vayan surgiendo para contestar todas estas consignas, queremos que las hagan ahora, por más que no sea la consigna que les tocó a ustedes. Nosotros, si bien les repartimos algunos puntos para que ustedes hagan, parece que al final es como una cosa que nos juega en contra porque solamente se concentran en eso y pierden la mirada sobre todo el resto de los temas. ¿Tá? Así que traten de ir mirando todas las cosas, cuando vean la clase, la ven en su conjunto. Y traten de acordarse, digamos, aunque no sea su consigna, de todo el contexto del tema que a ustedes les tocó de la pregunta puntual. Porque para el práctico tienen que contestar sobre todos los temas. Bueno, muy bien. Entonces era grupo 5, ¿no? Consigna 5. ¿Qué grupo era el que estaba hablando? Disculpen. Grupo 3, consigna 4. De la consigna 4. De la consigna 4. Entonces, ¿del grupo 11 apareció alguien o no? Sí, profe, yo estoy de la MEA. Bueno, Lucila, porque hoy hace un ratito no tuvimos
conexión, parece. ¿Nos querés explicar lo que vos pusiste? Sí. Bueno, lo que yo entendí es que se hace un salto desde lo que es el periodo gótico, que se tiene más en cuenta que la arquitectura estaba relacionada más con lo que era la iglesia y la religión, y se hace un salto para atrás, como lo hace Brunelleschi y todos los demás arquitectos y artistas que no solamente se perfeccionaban en su profesión, sino intentaban hacer otras profesiones, que eran polifacéticos. Uh-huh. Y bueno, y se vuelve se retoma a lo que es los dogmas y los dogmas clásicos de Grecia y más que nada de Roma. Y en la arquitectura interfiere en la orientación de las obras, como en lo gótico estaba todo orientado hacia el cielo, que era un simbolismo para acercarse a Dios, que se decía, y en el Renacimiento se cambia eso, orientando todo hacia lo horizontal. Ajá. Y es que vos escribiste acá tu cuadro, le pusiste de un lado perspectiva en el espacio y del otro lado el tiempo en la historia. Léenos lo que pusiste ahí y explicanos, digamos. Tiempo en la historia que dejó de ser ordenado dejó de ser algo ordenado por Dios y pasar a ser un periodo de evento destacable, que, como usted decía, dejó de tener una visión más teológica y se empezó a buscar más razonamiento en las cosas que pasaban y se empezó a ordenar todo de acuerdo a un presente determinado y notando a lo que eran las Sagradas Escrituras. Sí. Después que se cambió la manera de financiar las obras arquitectónicas. Antes en el gótico y los demás periodos se financiaba con las donaciones de los fieles. Ahora se cambia todo eso y eran los mecenas quienes financiaban las obras, que era algo más particular. Y yo entendí que los mecenas eran los mercaderes y banqueros, que eran más o menos de una clase media trabajadora, y reemplazaban a la iglesia. Sí, no, en realidad no es que reemplazan a la iglesia, porque en esta época es que se construye todo el Vaticano y se pinta la Capilla Sixtina y todo, sino que empiezan a aparecer otras formas de financiación de los artistas y de las obras y de todo el gran momento, digamos, que fue el Renacimiento, de la aparición de muchísimos hombres con un genio singular y que fueron aparte muy productivos, o sea que dejaron una gran herencia en todo lo que fueron esculturas, pintura, arquitectura, etc. ¿no? Pero no es que desaparece la iglesia sigue siendo un centro de poder y de financiamiento de obras importantes, más rivalizaba con los príncipes y como que trataban de sacarse, de robarse, digamos, los artistas para tener más prestigio uno que otro. ¿no? Pero aparecen otras figuras como son los mecenas, son los príncipes que manejan unos recursos que hasta tiempo atrás no había nadie que se los disputase, ¿no? Se reemplazan, no, sino que empiezan a aparecer esto que antes habíamos visto, que eran los reyes, quienes dedicaban, digamos, también, o quienes centralizaban el poder civil o el poder administrativo. Ahora es como que se regionaliza y cada
ciudad a veces, o cada región, esto que se comenta también en la clase de las ligas de ciudades que se unían para fortalecerse con los vínculos para el comercio, para la defensa, etc. Entonces se regionaliza mucho más el territorio, y ahí aparecen estas figuras que son los príncipes mecenas. Ah, profe. Gracias. Sí. No, acá vos pusiste esto que están orientados hacia la racionalidad matemática, la proporcionalidad, o las proporciones, que se vuelven a mirar las proporciones que eran sumamente importantes para los griegos, y que todo el lenguaje clásico que también después rescatan los romanos, a través de los romanos se vuelve a eso que es la filosofía clásica y los filósofos clásicos que habían nacido y que habían desarrollado su obra en Grecia, y que se continuaron las enseñanzas después con Roma. Eso es importante. Sí, se mencionaba la proporcionalidad en la obra, no sé cómo se pronuncia, perdón, Ospeley, puede ser, Inocente, que era de Brunelleschi. El hospital, es el hospital, hospitales, es el hospital de los inocentes. El hospital de los inocentes, que da una proporción de, si no me equivoco, 2:3, dice, que se basaba en una retícula cuadrangular, ¿sería? Sí. Volvieron a utilizar la forma geométrica del cuadrado entre de una columna a otra, que era igual a la altura, y a su vez era igual a la profundidad. Entonces se formaba todo en base a, en este caso, como son 3 dimensiones, eran cubos. Sí, son cubos, o sea, los módulos son módulos espaciales, digamos, no son solamente una trama en planta, sino que eso se expande a la altura. Y las figuras que usan son las mismas figuras, estas platónicas o ideales, que son el cuadrado y el círculo, o el cubo y la esfera, y con eso se modula todo el espacio, y se fuerza la tecnología, digamos, a aparecer y a tener un lenguaje que no es trilítico, pero cuando uno ve, Brunelleschi rescata, digamos, la forma de las columnas y el arco de medio punto. Tanto Brunelleschi, que va y estudia todas las obras y releva todas las obras y hace un análisis también de Vitruvio y de todos algunos teóricos que habían dejado libros, digamos, de la antigua Roma, pero básicamente van a Roma y relevan y ven y rescatan la forma de construir. Y él rescata, después cuando vean el Hospital de los Inocentes y algunas otras obras que van a ver el año que viene, rescata la idea, digamos, de la columna exenta, ¿no? Con el arco de medio punto arriba. Eso es como sacar un poco la idea de lo que fue la Acrópolis, o de lo que fueron también los templos romanos, con las columnas que en realidad son pilares, porque no es un sistema trilítico, sino que es un sistema murario. Vuelven a tomar esta idea de membratura que tenían los romanos. Y otro arquitecto, también del Renacimiento, que está también en la clase citado, que es un tratadista, además de arquitecto, que es Alberti, rescata más que esa idea de la columna exenta, rescata la idea del arco del triunfo. Entonces van a ver que todas sus fachadas replican un poco el esquema del arco del triunfo, y también sus interiores, ¿no? Entonces es retomar la forma de construir de Grecia y Roma. Bueno, estamos entonces con estas dos consignas. Pasamos a la consigna 5. Gracias, Lucila, gracias. No sé qué lo del otro grupo. No hay nada, profe. Consigna 5. Está el grupo 4. Hola, profe. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Quién está?